Once again. Quiero, hermanos, hablar esta noche apresurando a Lot. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres poderoso, Señor, porque tú eres grande. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos ya aquí, Señor. Te pido que usted toque nuestro corazón, hable a nuestro espíritu, Señor. Redarguya, Señor, nuestra mente, nuestras vidas, nuestros cuerpos, Señor, que se estremezcan al escuchar tu poder, tu palabra, Señor. Te damos la honra y te damos la gloria, Señor, porque tú eres poderoso, Señor, porque tú eres grande, Señor, y sabemos que la oración tú serás y la vas a escuchar. Gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Apresurando a Lot. En el libro de Génesis capítulo 19 habla acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, una ciudad perversa, una ciudad especialmente alejada de Dios, una ciudad que iba más allá del pecado, por decirlo así, el pecado común. Ellos trascendían más allá de hacer pecados, tanto que cuando el Dios le dice a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham se preocupó y dijo: hey, mi sobrino Lot está allá. Y empezó a platicar con Jehová, empezó a decir: ¿destruirás a Sodoma y Gomorra y con todo y 50 justos? Y empieza a decirle Jehová Dios: por amor a esos 50 justos, no destruiré la ciudad. Y empieza otra vez: no se enoje mi Señor, otra vez, destruirá a cierta cantidad, destruirás a 20. No, por amor a esos 20, no destruiré la ciudad. Y empieza a bajar, empieza a bajar. Llega el momento donde no hay cabida para que se reunieran algún justo. Lo que Dios hizo es darle la oportunidad a Lot, porque era un hombre justo, era un hombre temible, a pesar de que él se había separado de su tío, de Abraham, aunque él, por la ambición también de escoger lugares adaptables para la humanidad y para que él hubiera crecido con su familia, a pesar de todo ello, Dios tuvo misericordia, no solamente de Lot, sino también de su familia. El tema que hoy vamos a ver es apresurando a Lot. Dice el versículo 15 nuevamente: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa, note ahí, daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Pero me llama la atención aquí donde los ángeles daban prisa a Lot. Es cuando nosotros le damos prisa a alguien. Órale, ándale, se te va a hacer tarde. Ándale, prisa, rápido. A veces empujamos a nuestros hijos cuando van a la escuela: ándale, mi hijo, se te va a hacer tarde. Oh, ándale, viejo, el camión se te va a ir. Ah, el lonche, córrele, vieja, el lonche se está olvidando. A veces se apresura a alguien. Estos ángeles daban prisa a Lot. Estos ángeles estaban impacientes por sacar a Lot de esta ciudad que iba a ser destruida en su totalidad. Y hay algo, hermanos, que nos enseña solamente en esta palabra, que los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas. Hay algo que como cristianos debemos hacer. Hay alguien que nos ha apresurado a nosotros. Y vamos a ver de dos cosas que debemos de apresurar, debemos de empujar. Y si nos imaginamos ese tiempo, nos imaginamos ese momento, podemos imaginarnos como Lot a lo mejor no quería irse, no sabía de qué se trataba, a lo mejor él veía pecado en su vida, a lo mejor, en su comunidad, en el pueblo, en la ciudad, pero nunca se imaginaba que esa ciudad iba a ser destruida, hasta que los ángeles vinieron a él, y él con toda amabilidad quería hospedarlos. Pero usted conoce la historia de Lot, cómo estos hombres perversos, viendo que habían venido estos ángeles,
Ellos querían conocer a los ángeles y gritaban. Fíjense hasta dónde estaba la perversión, hasta dónde llegaba el pecado, que estos hombres perversos tocaban la puerta de Lot y decían: ¡Hey, Lot! Trae acá a tus visitantes, trae acá a estas personas para visitarlos. Y ellos no querían, no querían conocerlos de igual forma de: hola, ¿cómo estás? No, ellos querían tener una relación con ellos. ¿Hasta dónde, hermanos, el pecado puede llegar? Tanto que el pecado sube a la presencia de Dios y Dios aborrece el pecado. Ahora, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y podemos imaginarnos cómo Lot invita a estos ángeles, y estos ángeles se negaron al principio. No, te tenemos que sacar. Vamos, córrele, levántate tú y tu mujer y tus 2 hijas, porque este lugar va a ser destruido. Vamos, córrele, no hay tiempo que perder. Y podemos ver en las escrituras cómo estos ángeles daban prisa a Lot. En primer lugar, hermanos, los cristianos necesitan ser empujados. Si bien un día el Señor nos rescató, si bien un día el Señor llegó a nuestra vida y le conocimos y rompimos toda atadura de los demonios, toda atadura de las tinieblas, y la Biblia dice que somos verdaderamente libres, pero el cristiano, el creyente, necesita ser empujado todavía. ¿En qué cosas? Número 1, en obedecer a Dios. El cristiano necesita obedecer a Dios. El cristiano necesita estar con Dios. Muchas veces queremos solamente, hermanos, escuchar la palabra del Señor, sino que la Biblia nos dice que no seamos solamente oidores. Tenemos que hacer hacedores, o sea, practicar, trabajar en la obra de Dios, ser obedientes en la obra de Dios. Él nos rescató, hermanos, y nos escribió en el libro de la vida, porque ya sabía Él y le plació, pero hay un deber que hacer. Como cristianos debemos de ser empujados para obedecer a Dios. Número 2, ¿por qué debemos de empujar a los creyentes? Debemos de sacarlos del mundo. Ese mundo cada día más está perverso. Este mundo cada día más nos ofrece diversión, nos ofrece pecado, nos ofrece entretenimiento, nos ofrece muchas cosas, y lamentablemente caemos en el juego del mundo. Lamentablemente, hermanos, pensamos que el mundo nos va a dar todo lo necesario, nos va a dar lo más importante, pero olvidamos que el pecado, hermanos, un día podemos caer en el abismo y podemos perdernos para siempre. Debemos de tener cuidado de no caer, debemos de tener cuidado, hermanos, y debemos de empujar a los creyentes, a los cristianos, de sacarlos del mundo. Hoy en día en las iglesias hay mundanalidad en la casa de Dios. Hoy en día ya no existe santidad. Hoy en día la santidad ya no hay en las iglesias por culpa de nosotros mismos, porque traemos el mundo a la casa de Dios. Estaba viendo un video de unas gentes que estaban proclamando supuestamente la llenura, y no la llenura, la venida del Espíritu Santo. Y a lo mejor se lo pongo más al ratito. ¿Y sabe qué? Empiezan a tener un relajo en la iglesia. Empiezan a cantar música rock en la iglesia con el propósito de traer jóvenes a la iglesia, de que escuchan rock. Y empiezan a tener bailarinas en la iglesia. Y empiezan a poner unas mujeres con minifalda, y empiezan a danzar. Y empiezan a recibir el Espíritu Santo, empiezan a manifestarse y a revolcarse, hermanos, a brincar, y luego la cabeza por un lado y para el otro lado. Hermano, eso no es de Dios. Dios es un Dios de orden. Dios desea orden en la iglesia. Ahora, porque vamos a tener orden, entonces no vamos a estar, no quiere Dios que estemos serios o que estemos apagados. Oh, hermano, Dios quiere un gozo también, pero un gozo en orden. Dios quiere que estemos gozosos también, porque esto no es un funeral tampoco. Pero, hermanos, lo que estoy hablando es que
El cristiano ha llevado mundanalidad a la iglesia. Hoy en día la iglesia, en vez de orden, parece desorden. Hoy en día en la iglesia platicamos. Hoy en día en la iglesia vamos, salimos, entramos, salimos, entramos. Hoy en día en la iglesia nos entretenemos, hermanos, en otras cosas, menos que escuchar la palabra de Dios. Entonces, por eso tenemos que ser empujados para que los mismos cristianos salgan de este mundo. Sacarlos de este mundo espiritual. Este mundo que todavía el cristiano tiene deseos de escuchar música secular, música del mundo que no edifica. O todavía el cristiano debemos de sacarlo del mundo porque todavía quiere bailar, ¿verdad? Ese pasito. Todavía el cristiano todavía maldice. Todavía el cristiano quiere estar en los vicios. Todavía el cristiano quiere andar en los bailes. Y eso, hermanos, necesitamos terminar con eso, porque los ángeles apresuraban a Lot. Los ángeles mismos, Dios mismos, nos está empujando a nosotros mismos a salir de este mundo espiritual. Debemos de reflexionar y debemos de saber que no somos de este mundo. Vivimos, hermanos, aquí, pero no somos advenedizos, somos extranjeros, no pertenecemos aquí. Solamente los testigos de Jehová dicen que permanecen aquí. Vamos a ellos que se queden, ¿verdad? Yo me voy al cielo, yo me voy a la gloria. Amén. Pero hermanos, usted y yo no pertenecemos a este mundo. Y el propósito principal por el cual estamos aquí todavía es para hablarle de Cristo a más personas. Es para cumplir la gran comisión. Es para obedecer a Dios en sus mandamientos, sus decretos y todo lo que en Él está escrito. Así es, amén. Pero debemos, hermanos, sacar del mundo a muchos creyentes. Es la razón por la cual nuestra vida todavía está flaca. Es por la cual nuestra fe todavía no se estabiliza. Es todavía, hermanos, por la cual no creemos todavía muy bien en Dios. Porque estamos todavía en el mundo. Todavía estamos tentaleando. Todavía estamos jugando con el pecado. ¿Y sabe qué? Si jugamos con el pecado, un día el pecado nos va a devorar. Como ese león que está en Juan. Debemos, hermanos, empujar a los creyentes en buscar el bien de las familias. Mire Hechos 10:25. Vamos a ver algunos pasajes. Hechos 10:25. Si usted no me alcanza, entonces nada más escuche. 10:25 dice de esta manera. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, note aquí, y les dijo, vosotros sabéis cuál abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin réplica. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, note aquí en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue a él te hablará. Bueno, aquí está hablando acerca de Cornelio, pero más adelante, hermano, más adelante habla acerca de la familia, habla acerca de que Pedro entró a la familia, entró y empezó a hablar de Cristo a toda persona, y Cornelio no solamente recibió a Jesús, sino que también su familia. Algo que tenemos que ser empujados los cristianos es que no, hermanos, tenemos que preocuparnos también por nuestra familia.
Tenemos que ver por nuestra familia, tenemos que ver por nuestros hijos, tenemos que procurar la salvación de papá, mamá, de hermanos, de tíos, de sobrinos, de familiares. Muchos de esos se están perdiendo sin Cristo, y el cristiano debe de ser empujado para alcanzar a su propia familia. La Biblia dice en el libro de Hechos, pero recibiréis, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos ¿en qué? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Estas 4 cosas representan en primer lugar Jerusalén, nuestra familia, nuestro Jerusalén, nuestro entorno, que tenemos que hablarle de Cristo. Oh, no le hace que nos digan, ay, viene nuestro hermano otra vez va a hablar de Jesucristo. No, ya no hay que invitarlo a la fiesta, ya no hay que invitarlo a los convivios, porque nada más nos habla, no se canse, hable, sigue hablando. El mismo José, el soñador, en el libro de Génesis, sus mismos hermanos lo aborrecieron. Sus mismos hermanos lo vendieron. Su misma sangre lo pusieron en una cisterna. Pero Dios tenía un propósito. Al final ellos iban a ser salvos de esa hambre que se estaba extendiendo en todas partes. Hermano, Dios tiene un propósito para su familia. Nada más necesitamos ser empujados, necesitamos obedecer, necesitamos salir de este mundo, que nos vean nuestros familiares que andamos en serio, que nos vean nuestros familiares que de verdad amamos a Dios, que nos vean nuestros familiares que de verdad estamos cambiando, para que nuestro testimonio alcance nuestro Jerusalén. Y luego después alcance nuestro Samaria, nuestros familiares, los tíos, los sobrinos. Oh, hermanos, debemos de ser empujados. Es momento que el cristiano despierte. Es momento que esta iglesia despierte. Es momento que esta iglesia se despabile. Es momento que esta iglesia empiece a crecer. Es momento que esta iglesia, hermanos, dejemos de gatear y empecemos a dar nuestros primeros pasos. Pero esos pasos que sean firmes. Que si venimos aquí a la iglesia, sea porque realmente quiero venir a la iglesia. Que porque estoy convencido y mi convicción está en la palabra de Dios. Y recibimos un audio, ¿verdad? No le hace que llueva, necesitamos estar aquí, hermano. Pero de repente, muchas veces, es normal, nos asustamos por cualquier nube que hay. Muchas veces Dios prueba nuestra fe. Muchas veces Dios probó la fe de Abraham. Y a eso muchas veces lo he dicho. Pero Él quería bendecirlos. Él quería bendecir a Abraham. Dios quiere bendecir tu vida, a pesar o a través de la prueba. Pero necesitamos empujar a los creyentes. Necesitamos salir de este mundo. ¿Cuál es el medio, hermanos? Ahora, ¿por qué necesitamos, hermanos, empujar a los creyentes? ¿Por qué necesitamos que Dios nos empuje todavía? ¿Por qué necesitamos todavía que seamos empujados? Número 1, porque la carne es débil. Oh, hermanos, esta carne todavía es débil. Esta carne todavía existe avaricia, existe envidia, existe lascivia, existe mentira. Entonces tenemos que ser empujados porque la carne es débil. Muchos de nosotros, o mucha de la gente quisiera, hermanos, en vez de ir a una iglesia, que quisiera estar en cama con un chocolatito, un panecito, porque la carne es lo que quiere. La carne no quiere sujetarse al espíritu. Y conforme alimentemos cualquiera de estas dos cosas, es la que va a salir a flote. Si alimentamos mal la carne, entonces vamos a andar bien carnales. Yo para qué quiero ir a la iglesia, hombre. Aquí puedo prender el televisor y veo enlace. Y creo que me edifica más porque estoy con mi asiento, meneándome con un chocolatito. Y pareciera, hermano, que estamos en un cine. No, yo no quiero ir a la iglesia porque es lo mismo. Mi alimento aquí en la casa es lo mismo. Todo tiene su lugar. Todo tiene su lugar. Yo no puedo comer en la taza del baño porque es un lugar incorrecto. El lugar correcto es el comedor. El lugar correcto para alimentarnos, hermanos, es la casa de Dios.
¿Por qué necesitamos empujar a los creyentes? Porque la carne es débil. Número 2, porque debemos de llegar a enamorar, porque muchas veces llegamos a enamorarnos del mundo. Como bien lo dije, mire, 1 Juan 2:15, vamos para allá, para que lo entendamos un poquito más mejor. 1 Juan 2:15 dice de esta manera. Dice, ¿sí dije 1 Juan? Ok, 2:15, estoy en 2:5. 2:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de qué? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:15, no améis al mundo. Una de las cosas que no tenemos que hacer es enamorarnos del mundo. Oh, hermanos, el mundo es cierto, nos ofrece muchas cosas. El mundo nos ofrece muchas cosas, pero no debemos de enamorarnos, porque nos va a robar muchas cosas para Dios. Otra cosa, hermanos, es que llegamos a pensar que somos de aquí. Como bien lo dije al principio, pensamos, ¿por qué tenemos que ser empujados? Porque muchas veces pensamos ser de aquí, de este mundo. Y todo lo que pasa a nuestro alrededor, nuestro entorno, ya no nos parece exagerado, ya no nos parece anticuado. Hoy en día nos hemos familiarizado con el mundo, con los deseos, tanto al grado que se nos hace normal escuchar una noticia, escuchar que ya hay ley del aborto, escuchar que ya hay ley para la marihuana, escuchar que ya la ley existe para los homosexuales, los bisexuales, todo ese tipo, y se nos hace normal. Antes, hermanos, si un hombre se besaba con un hombre, los policías lo llevaban a la cárcel. Ahora los propios policías se andan besando ahí en la plaza. Hoy en día se nos hace normal. Antes, ¿verdad? Que era un escándalo que una persona, una mujer haya abortado. Era una exageración. Ahora el mundo, hermanos, nos ha enseñado que es normal. Que si esa criatura no tiene la culpa, ¿para qué viene al mundo? Ahora en día, hermanos, se les ha hecho normal escuchar que los jóvenes pueden tener relaciones antes del matrimonio, solamente diciendo, hazlo, pero cuídate, hazlo, pero ponte protección. Hermano, estamos en tiempos peligrosos donde el cristiano debe de ser empujado. Debemos de seguir siendo exagerados. El aborto es una pena para Dios. El aborto sigue siendo malo para Dios. Es quitarle, privarle la vida a un ser que Dios ya tenía planeado darle vida, aliento de vida, y sigue siendo malo. El pecado sigue siendo pecado. El escuchar música mundana sigue siendo pecado. El hablar cosas vanas, cosas profanas, sigue siendo pecado. El homosexualismo sigue siendo pecado. El lesbianismo sigue siendo pecado. Hermano, necesitamos ser empujados para ver la realidad de este mundo. Muchas veces nos acostumbramos y necesitamos ser empujados, como aquel que está de repente ido, ¿verdad? Y necesita ser empujado. ¡Hey! ¡Despierta! Necesitamos despertar del sueño que tenemos. Necesitamos, hermanos, avanzar. Necesitamos ser empujados como Lot. Tal vez si Lot se quedaba ahí en ese lugar, iba a perecer también, iba a morir. Si nos quedamos estáticos, si nos quedamos, hermanos, conformando con lo que tenemos, si nos conformamos, hermanos, con lo que hacemos en la iglesia, si nos conformamos con lo que hacemos en solamente de vez en cuando repartir un folleto, de vez en cuando invitar a alguien a la iglesia, de vez en cuando pronunciar a Jesús con las amistades, oh, hermanos, vamos a perecer.
Constantemente debemos de recordar: Señor, dame un alma para Cristo. Señor, que me encuentre una persona, un familiar, para que reciba el mensaje de salvación. Pero muchas veces pasamos de largo. Muchas veces cerramos nuestros labios y no queremos hablar de Cristo, y hablamos de muchas cosas: del trabajo, del deporte, de las novelas, de los chismes, menos del Salvador. Porque necesitamos ser empujados. Necesitamos ser empujados, hermanos. ¿Cuál es el medio para ser empujados entonces? Debemos de recordarnos nuestras obligaciones como creyentes. Como cristianos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Una de las obligaciones que están escritas es orar, leer la palabra y congregarse. Una de las obligaciones que tenemos, hermanos, es portar el escudo de la fe. Uno de los derechos que tenemos como cristianos es que el ángel de Jehová acampa alrededor y nos defiende. Es la misericordia de Dios que nos hace que usted y yo todavía estemos aquí, que todavía andemos caminando, que todavía podemos mirar, que todavía, hermanos, podamos agarrar nuestra Biblia libremente y no pasa de que nos digan: ahí va el aleluya, el hermanito, gloria a Dios, pero no, a nadie va a agarrar un cuchillo, nadie nos va a poner en la cárcel, nadie, hermanos, nos va a agarrar y nos va a matar, porque todavía, hermanos, en este lugar tenemos el libre albedrío, todavía tenemos la libertad de creer en Dios. Tenemos, hermanos, que tener ese ánimo, animándoles de la vida eterna. Muchas veces hemos perdido ese sazón de la vida eterna. Muchas veces hemos perdido la razón por el cual venimos a la iglesia. Hemos perdido la razón del por qué adorarlo, por qué le alaba a Dios, por qué canta en el culto. ¿Cuál es la razón por la cual usted canta? La razón simple, hermanos, es por agradecimiento. La razón sencilla es porque le alabamos y reconocemos que Él es el único que le tenemos que adorar. No es porque cantamos bonito, no es porque cantamos bien, sino es, hermano, porque glorificamos a Dios a través de la alabanza. La alabanza prepara nuestro corazón, la alabanza toca nuestro ser, toca nuestro espíritu, nuestra vida es transformada. Los espíritus inmundos se van cuando escuchan el nombre de Jesús a través de los cantos. Pero necesitamos animarnos, que un día el Señor Jesucristo está más pronto por venir por su iglesia. Entonces dijimos, el cristiano necesita ser empujado. Número 2, los incrédulos necesitan ser apresurados. ¿Sí nota la diferencia? El cristiano necesita ser empujado, pero el incrédulo necesita ser apresurado. Están establecidos, hermanos, todavía en Sodoma. Están establecidos todavía en Sodoma y Gomorra. Están establecidos todavía en el pecado. Están todavía cegados. Están bajo el dominio de Satanás. Están todavía establecidos en este pecado, y tarde o temprano el pecado los alcanza. Usted y yo, como responsables, necesitamos apresurar a los incrédulos. Ellos todavía no creen en la advertencia. Les hablamos de Jesús, les hablamos de Cristo, les decimos: necesitas arrepentirte, necesitas reconocer que Jesús es el Salvador, necesitas adorarle, necesitas que Él te perdone porque Él te ama y Él murió en esa cruz, porque un día vamos a compadecer ante el trono blanco. Un día Él juzgará a todo mundo, y aquellos apartará a sus ovejas y apartará a los cabritos. Y los cabritos representan los rebeldes. ¿Ha visto las ovejas que son obedientes? Pero ¿cómo son las cabritas? Son más tercas, ¿verdad? Esas sí se salen. Oh, hermanos, la gente necesita ser advertida de que hay un infierno. Y no estamos hablando de broma, no estamos hablando que el infierno lo tenemos en casa. No estamos hablando de que el infierno lo tenemos aquí en este mundo. Este mundo, hermanos, no es ni así, ni la mugre de la uña lo que va a ser el infierno.
si a veces renegamos por los problemas, por las aflicciones, por las tristezas, por las angustias, en el infierno va a ser un lugar de lloro y crujir de dientes por toda la eternidad. Necesitamos apresurar a los incrédulos y advertirles que hay un lugar llamado infierno, que si no se arrepienten, que si no doblan rodilla, que si no aceptan a Jesús en su corazón, pasarán lamentablemente toda la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. Pero más triste, hermanos, es que ellos van a recordar y nos van a maldecir porque nunca le hablamos de Jesús a esas personas. Por eso la Biblia dice que Él va a enjugar nuestros ojos, porque vamos a estar llorando y que Dios nos va a estar diciendo: mira, tu compañero, tuviste la oportunidad de hablarle de Cristo, ahora él te maldice, ahora él te maltrata, por culpa tuya él está en el infierno, porque yo te lo puse ahí para que le hablaras de mí a él. Nunca perdamos la oportunidad, hermanos, porque tal vez mañana tarde será. Tal vez mañana no encontraremos a esa persona. Y si decimos mañana lo haré, mañana lo haré. La Biblia dice en Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana. No te esperes a que amanezca. No te esperes a encontrarlo, búscalo. No te esperes a que suceda otra cosa. Búscalo ahora que hay tiempo, porque mañana tal vez vas a encontrarlo, pero en la tumba. Vas a encontrarlo tal vez en el féretro. Vas a encontrarlo tal vez ahí en el cajón. No esperemos de hablarle de Cristo a nuestros familiares. Todavía en mi familia hay familia que todavía no recibe a Jesucristo. Oh, hermanos, preocúpese también por sus hijos, por sus nietos. Háblenles de Cristo, a las nueras, a los yernos. Háblenles de Cristo. Necesitamos apresurar a esos inconversos. No importa que nos digan algo, lo importante es decirlo para nosotros, hermanos, no caer en el juicio también nosotros y librarnos. Señor, ya le hablé a esta persona, Padre, ya le hablé a mis padres, ya le hablé a mis hijos, a mis nietos, ya le hablé a mis compañeros. Ya estoy, hermanos, ahora sí que estoy libre de culpa. Ellos decidieron y te negaron. Si tú les concedes otra oportunidad, qué bien, Señor. Pero si no, Señor, yo ya estoy libre de culpa. Oh, hermano, necesitamos apresurar a los incrédulos. Ellos son muy lentos. Ellos no van a buscar una iglesia. Ellos no van a buscar la palabra. Ellos no van a buscar por internet la iglesia. Ellos vienen y nada más ven el letrero aquí, pero muy difícil les preguntan, muy difícil les van a empezar a llegar aquí. Nosotros necesitamos ir por ellos. Nosotros necesitamos apresurarlos. Oh, hermanos, ellos se entretienen en el gran engaño que Satanás les ofrece. Es nuestro deber apresurarles. Debemos ser pacientes. Oh, esta persona no quiere nada con Dios, entonces ya no voy a hacer nada por él. Ya te vas a ir al infierno. Debemos de ser pacientes. A lo mejor el tiempo del Señor, sigamos hablándole, sigamos intercediendo, sigamos compartiendo la palabra de Dios. ¿Cuántas veces a nosotros se nos habló muchas veces? ¿Cuántos a nosotros mismos nos invitaron muchas veces a la iglesia? O a veces fuimos a la primera, ¿no? Vamos a la iglesia, tengo mucho trabajo. Ándale, vamos a la iglesia, mira, ahí se cantan unos cantos muy bonitos. Vamos a la iglesia. Mira, para otro domingo te acompaño. ¿Y cuántas veces nos rogaron? Mucho. Tenemos que ser pacientes con nuestra familia. Tenemos que ser pacientes, hermanos, con la gente incrédula. Necesitamos ser empujados los cristianos. Necesitamos ser empujados para que nosotros, para empujar a los incrédulos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios, te damos gracias, porque tú eres poderoso, Señor, eres grande. Quiero, hermanos, hablar esta noche
apresurando a Lot. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres poderoso, Señor, porque tú eres grande. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos ya aquí, Señor. Te pido que usted toque nuestro corazón, hable a nuestro espíritu, Señor. Redarguya, Señor, nuestra mente, nuestras vidas, nuestros cuerpos, Señor, que se estremezcan al escuchar tu poder, tu palabra, Señor.